Voy a decir otra cosa más. Por el tema, la diferencia entre lo que pasa con el Erdogan, los musulmanes y la Iglesia Católica de Mauricio Macri. Una cosa es que nosotros estamos planteando lo que pasa con la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica sí tiene el vínculo con el Estado argentino, que eso vamos a protestar hasta el final. Va a haber separación Estado-Iglesia en la República Argentina, pero con el tema musulmán y Erdogan no hay ningún vínculo para, de parte de los musulmanes, hacer que se instaure algún imperio musulmán dentro de Venezuela. Eso es mentira. Es totalmente mentira. Acá hay que entender que Maduro está ahí porque el pueblo venezolano lo votó. No porque lo haya instaurado el pueblo musulmán a Maduro. La gente lo votó a Maduro democráticamente. A Macri también lo votamos democráticamente. No decepcionó, lo sacamos con el voto popular. ¿Por qué lo sacamos a Macri con el voto popular? Porque a lo que es la Argentina, el Estado argentino tiene vinculación con la Iglesia Católica, no así Venezuela con los musulmanes. Aunque ustedes digan, Maduro dejó entrar a muchos musulmanes al pueblo venezolano, que tienen todo el derecho de entrar, porque tiene que haber libertad de culto en Venezuela. ¿Se entiende? Tiene que haber libertad de culto en Venezuela y los musulmanes tienen derecho a entrar a Venezuela. Ahora, que ustedes digan que los musulmanes quieren instaurar un califato dentro de Venezuela, eso es totalmente mentira. Porque no es la religión musulmana la que le está diciendo a Erdogan, andá y hacé un califato, pero allá en Venezuela. No es así. Sí, eso podemos decir de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica sí está instaurando un califato, porque está dentro de las leyes. Y en Venezuela no hay ley que ponga a los musulmanes como única religión. Son cosas muy distintas. En Venezuela gobierna la Iglesia Católica, está en el gobierno de la Iglesia Católica. No se ve por ningún lado el tema musulmán, o que Maduro haya cambiado la ley a favor de los musulmanes. Acá lo que vemos es que Erdogan apoya al gobierno de Nicolás Maduro, pero no interviene en su constitución. La gran diferencia entre la Iglesia Católica de acá y los musulmanes, que los musulmanes sí respetan, la Iglesia Católica no. Por eso nosotros luchamos por separación Estado-Iglesia, porque a diferencia de lo que están haciendo los musulmanes allá en Venezuela, que no se han puesto en ningún artículo de Venezuela, que Maduro no ha puesto ningún califato. La Iglesia Católica acá sí. La Iglesia Católica acá sí puso un califato. Acá se instauró. Y así como está instaurada en Venezuela. Yo sé que algunos venezolanos lo toman a esto como una presión. Como que el Islam quiere convertirlo a ellos en islámicos. Y que todo tiene que estar en manos de los islámicos. Y que todos se tienen que envolver musulmanes. De ninguna manera. Acá pasó lo mismo en la época de Saúl Menem. Y nadie vio un califato. Al contrario. Vimos la libertad de culto con los musulmanes. Y estoy seguro que allá, en Venezuela, se está peleando por lo mismo. Para que haya libertad de culto es que tiene que haber libertad de culto. Pero hay mucha gente en Venezuela que no entiende. Nadie quiere presionar a los venezolanos a convertirse al musulmanismo. Acá sí, el califato de la Iglesia Católica quiere presionar a todos
a ser católicos. La gran diferencia, que el catolicismo no puede reprocharle eso al musulmanismo, porque acá puso la libertad religiosa a los musulmanes, y allá en Venezuela creo que van a hacer lo mismo. No hay un califato en Venezuela. Solamente hay un presidente, que es Nicolás Maduro, que quiere seguir sosteniéndose en el poder, pero eso no es un califato. Eso no es un califato, la decisión de un solo hombre querer seguir en el poder. Eso es lo que vemos en Venezuela, pero no hay un califato. No hay una religión musulmana diciendo, desde ahora en adelante ustedes venezolanos son musulmanes. No es así. Distinto con la Iglesia Católica, que está en el artículo número 2. Y eso es lo que yo le critico al pueblo venezolano. El pueblo venezolano tiene que entender que acá la Iglesia Católica está en un artículo constitucional. No así los musulmanes en Venezuela. Y que todos tenemos que respetar la cultura de otros. Ahora, que ustedes tengan miedo de que, porque ustedes, los venezolanos, se declaran cristianos. Se declaran cristianos porque ustedes vieron esa única religión. Nunca quisieron mirar otras religiones. ¿Y por qué? Porque nunca hubo libertad de culto en Venezuela. Nunca pudieron gozar de esa libertad. Porque hubo egoísmo. Y ahora todos ustedes salen a defender a la Iglesia Católica y al cristianismo. ¿Por qué? Porque ustedes, dentro de sus corazones, le hicieron un lavado de cabeza diciendo, tienen que ser cristianos, tienen que ser cristianos. En vez de ser un pueblo amable, que respete toda la cultura, el cristianismo ha hecho que todas las personas de Latinoamérica odien a otras culturas. Y han querido pasar por encima de los derechos civiles y fundamentales de todos los hombres. Eso es lo que yo le critico al evangelismo. Es que no tiene que pasar por encima. Yo soy judío. Y no por eso voy a instaurar un califato judaico en la República Argentina. Todos pueden ver mi religión. Y el que quiera convertirse porque tiene ganas de convertirse lo hace. Y el que no, no. El que no puede seguir con su religión. El que no puede seguir con su mormonismo. El que no quiere puede seguir con su testigo de Jehová. El que no quiere no está obligado a nada. Pero, lo que sí están obligados esta gente, la gente de Gualeguaychú, es a respetar. Y a respetar entre sí y al prójimo. Hay que respetar al prójimo. Y se tiene que respetar ellos mismos, a sí mismo y al prójimo. Eso es lo que yo siempre he pedido. Yo nunca he pedido que se conviertan en judíos. Porque no toda la gente va a querer tener esa alma. Porque muchos años que no hubo libertad religiosa y esta gente en toda la época le estuvieron diciendo: crean en Cristo porque fue condenado, azotado, mutilado, pasado con una aplanadora. Se vinieron dos monstruos arriba de Jesús. O sea, la Iglesia Católica jugó con lástima, puso un muro de lástima sobre Jesús y toda la gente dijo: pobre Jesús. Y por eso todos se hicieron creyentes de Jesús, aparte del comercio. Y ahí empezó el tema del Mesías por la lástima que sentía el pueblo cristiano hacia Jesús. Lo que sintió el pueblo cristiano hacia Jesús es un lavado de cerebro de lástima hacia Jesús, y por eso toda la vida no buscó la verdad, porque habrá dicho: fue injusto lo que hizo el pueblo judío a este hombre, entonces lo vamos a convertir en nuestro Mesías, y punto. Pero eso del buen corazón, eso salió del buen corazón de los cristianos. Eso salió del buen corazón cristiano, pero a la misma vez de un gran juego sucio de la Iglesia Católica.
de llenar de lástima, hacer un muro de lástima. A Jesucristo lo pisotearon, le pegaron, vinieron dos boxeadores, le empezaron a pegar, vino un hombre con una silla y le empezó a aventar. Se apoyaron en el dolor de Jesucristo y la gente fue alimentando rabia a otra cultura. Y la otra cultura empezó a alimentar rabia sobre esta, porque esta alimentó rabia sobre la otra, porque... No, eso no. ¿Se entiende? Yo quiero decir una cosa. Está muy mal lo que hizo el judaísmo con Jesús. Yo lo digo claramente. Está muy mal lo que hizo el judaísmo en el pasado con Jesús. Sí, fue cierto eso. Porque no tuvimos en esa época. Bueno, pero los judíos lo confirman. Los judíos lo confirman. Estuvo muy mal. Yo, directamente, en tema de derechos humanos, digo que estuvo muy mal. Pero en ese tiempo, ¿quién se iba a detener en los derechos humanos? A pensar en los derechos humanos. Si Israel tenía el Imperio Romano, estaba todo mal, como en este país, que está todo mal. Entonces, ¿qué judío en esa época iba a pensar en los derechos humanos de Jesús si estaba todo mal? Y sigue estando todo mal. Pero hubo gente que amparó a Jesús, hubo gente judía que amparó a Jesús. Nicodemo, los apóstoles, María su madre, José su padre, todos estuvieron a favor de Jesús, la mayoría fueron judíos. No pueden decir que todo el pueblo judío estuvo en contra de Jesús. Hay una gran multitud de judíos que se bautizaron en el Jordán, con Juan el Bautista y con Jesús. Porque a la misma vez que Jesús hacía todo su milagro, hacen cuenta que Jesús, ¿no es cierto?, al bautizarse, al practicar lo que hacía Juan el Bautista, y luego al hacer todo el camino en el desierto y todo lo demás, toda la práctica que hizo Jesús, estuvo muy buena. Le enseñó a la gente a no pecar y vivir puramente. Me fascinó eso. Perfecto el cristianismo. Pero Jesús nunca mandó a lastimarse en uno a otro. Y con el tema del gobierno y el Estado, la separación, Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero esta gente no quiere Estado e iglesia separada, y eso que lo dijo el mismo Jesús. Por un lado, están enloquecidos con que todos los estados latinoamericanos sean cristianos y quieren mantener a la iglesia católica ahí, y por el otro lado está el Cristo de los cristianos dentro de la Biblia cristiana que dice, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, planteando que la religión debe estar separada de toda iglesia. Entonces, ¿a quién le van a hacer caso? De todo estado. Bueno, no. Separado iglesia y Estado, dije yo. De toda iglesia dijiste. El Estado esté separado de toda iglesia, dije yo. De toda iglesia. Entonces, tenemos que entender eso. Tiene que haber separación Estado-iglesia. El mismo Jesús lo dijo en su Biblia, en el Nuevo Testamento, en el que ustedes tienen. Denle al César lo que del César y a Dios lo que de Dios. ¿Qué se imaginan que quiso decir con eso? Separación Estado-iglesia. ¿Y a quién le van a creer más? ¿Al líder que ustedes tienen o a la iglesia católica? Que ha hecho grandes cosas en la vida humana. Mal. Si el propio Cristo que padeció todo eso dijo separación iglesia-estado, los apóstoles lo apoyaron, y por el otro lado le está diciendo otra cosa, ¿a quién tiene que obedecer? Al que le está hablando a través del Nuevo Testamento. Esa es su religión, muchachos. Pero no generar ni odio ni rabia contra otras religiones. Eso está muy mal. Está muy mal que ustedes hagan eso. No hay que generar ningún tipo de odio ni discriminación contra otras religiones, ni enfermar a la gente por ese tema. Todos tenemos que ser libres de elegir nuestra religión cultural, que nos guste, y no que nos la impongan a través de la fuerza. Saludo a todos.